y la tensión misma pues va cambiando de manera sinusoidal. En cambio, cuando trabajamos con valores RMS, esto nos permite tener un valor que es constante con respecto al tiempo. Y por eso cuando nosotros tomamos un multímetro y medimos la tensión, por ejemplo, allá en la toma eléctrica o en algún otro circuito eléctrico, vamos a medir un valor constante, que podría ser, no sé, 110, 115 voltios, ¿sí? Dependiendo de la situación que tengamos. Y pues ese es el valor que nosotros vamos a decir. Pero ese valor, ténganlo muy en cuenta, el que miden los voltímetros, el que miden los amperímetros, son valores eficaces. Y normalmente siempre trabajamos nosotros con valores eficaces. Por lo tanto, en adelante trabajaremos con valores eficaces. La regla que vamos a seguir es la siguiente. Si a mí no me indican qué tipo de valores son los de la corriente y la tensión, si valores eficaces o no, vamos a asumir que siempre son valores eficaces. Si por el contrario me indican a mí que lo que tengo son valores máximos, pues entonces los convierto a valores eficaces. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues miren, acá está en la parte inferior un ejemplo de cómo hacer la conversión. Los valores eficaces, que también se le denomina RMS, se calculan como el voltaje máximo dividido entre raíz de 2. Entonces, por ejemplo, si la tensión vale 4 voltios, al dividirlo sobre raíz de 2, pues la tensión nos daría 2,83 voltios eficaces. ¿Sí? Voltios eficaces. Y lo mismo la corriente. Si lo que me dan a mí es la tensión, la corriente máxima, pues la corriente eficaz o corriente RMS va a ser el valor máximo sobre raíz de 2. Si, por ejemplo, la corriente vale 2 amperes, pero con valor máximo, pues divido sobre raíz de 2 y en ese caso realmente la corriente valdría 1,41 amperes y ese valor sería RMS o eficaz. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta, en adelante trabajaremos con valores eficaces. En teoría, uno debería colocar aquí... Sí, señor. Ahora, ahí, si la respuesta en valores eficaces no sería 2,83 voltios RMS. Sí, señor, precisamente les iba a explicar eso. Deberíamos haber colocado acá B y abajito RMS y lo mismo acá A RMS. Lo que sucede es lo siguiente, que como ya por convención siempre vamos a trabajar con valores RMS, pues no hace falta. ¿Sí? No hace falta y de pronto tal vez en algunas primeras ocasiones se utiliza, pero ya ahí para adelante no. En las siguientes materias pues nunca vamos a colocar ese RMS para especificarlo, porque estamos asumiendo que por defecto son valores RMS. Entonces yo lo voy a hacer desde ahora. Ya no voy a colocar que son RMS y solamente se especificará algo diferente cuando los valores sean máximos. Entonces ahí ya tenemos claro cuándo es una cosa y cuándo es la otra. Es decir, ahí ya no habrá confusión. Bien, ¿qué dijimos también entonces de una resistencia? Dijimos que en una resistencia el ángulo de fase y el ángulo de la tensión son iguales. El ángulo de la tensión y el ángulo de la corriente son iguales y por lo tanto al restarlos eso nos da 0. Eso significa que el coseno de 0 vale 1 y entonces la fórmula de la potencia, que es esta, al coseno valer 1, pues nos queda simplemente que la potencia es voltaje por corriente. Voltaje por corriente. Es decir, esto que tenemos por acá, miren, potencia es igual a voltaje por corriente. Igualito que en una resistencia de corriente continua. En corriente continua no hay cambios. Pero esto también nos permite a nosotros encontrar la potencia por medio de las otras dos ecuacioncitas que teníamos antes, en donde sabíamos que la potencia también es R por I cuadrado o que el voltaje es voltaje al cuadrado sobre R. Entonces, en una resistencia podemos calcular de cualquiera de estas tres formas la potencia y nos tiene que dar igual. Pues, ¿cuál utilizamos? Pues depende. Si lo que conozco es el voltaje y la corriente, pues la calculo como la multiplicación. Si lo que conozco es la resistencia y la corriente, pues la calculo como R por I cuadrado. Y si lo que conozco es la tensión, pues la calculo como voltaje al cuadrado sobre R. Normalmente en los circuitos en serie es mejor calcular la potencia con R por I cuadrado. Y en los circuitos en paralelo es más benéfico, más rápido, hacerlo como voltaje al cuadrado sobre R, que es la resistencia. Dijimos también que el inductor y el capacitor
no consumen potencia activa. Ellos no tienen potencia activa, nada, no tienen nada que ver con la potencia activa. Vamos a ver que ellos tienen su propia potencia, ellos son de otro sector y entonces tendrán su propia potencia asociada. Pero vamos a concluir acá que si me piden el cálculo de la potencia en un inductor o el cálculo de la potencia en un resistor, esa potencia vale, perdón, en un inductor o en un capacitor, el cálculo de la potencia activa siempre va a ser 0. No tenemos que siquiera intentar hacer el cálculo. Porque en ellos el ángulo de desfase es de 90 grados. Y al ser de 90 grados, pues teta B menos teta I nos da 90 y el coseno de 90 nos da 0. Por lo tanto, la potencia va a ser 0. Entonces no necesitamos ni siquiera calcularla porque ya sabemos que nos va a dar 0. Hicimos algún ejemplo en la clase anterior, ¿cierto? Y luego entonces comenzamos a bautizar partes de esa ecuación de la potencia. Entonces, si tenemos esta ecuación que tenemos acá, de la potencia, pues vamos a poner nombres a cada uno de los sectores de esa ecuación de potencia. Al primero es a esta multiplicación de voltaje por corriente. Observen B por I, esa multiplicación, ¿a qué va a ser igual? Pues a esa la vamos a llamar potencia aparente, porque aparenta ser una potencia, pero en realidad no lo es. Todavía le falta la multiplicación por el coseno del ángulo. Entonces a esa la vamos a llamar potencia aparente. La vamos a denominar con una letra S mayúscula en valor absoluto, ¿sí? Y las unidades van a ser volt-amperes. La segunda denominación que vamos a hacer es al coseno de teta B menos teta I. El coseno de teta B menos teta I lo vamos a denominar factor de potencia. Factor de potencia. Y ese factor de potencia entonces es un valor que va a tener mínimo el valor de 0 y máximo el valor de 1. Entonces es un factor multiplicador y por eso decimos que es adimensional, no tiene dimensiones, no tiene unidades. ¿Sí? Como tal no tiene unidades, sino simplemente es un número que multiplica. Pero puede multiplicarse por un valor entre 0 y 1. Más adelante vamos a ver que nos conviene tratar siempre que en los circuitos eléctricos ese factor multiplicador sea de 1. Si tenemos que el factor de multiplicador sea 1, es decir, que el factor de potencia es 1, tenemos los circuitos eléctricos, digamos, soñados, por así decirlo, los circuitos ideales, los circuitos perfectos. Pero en la vida real eso es bastante complicado de obtener, porque siempre habrán inductores y siempre habrán capacitores. Porque hay inductores, pues por ejemplo los motores, los transformadores, todos tienen bobinas y como tales pues tendrán inductores asociados. Por lo tanto no los podemos quitar así como así. Pero sí que yo les voy a enseñar una técnica para poder mejorar ese factor de potencia y que, por ejemplo, ya ustedes comiencen a pensar que en algunas empresas pueden llegar a necesitar de sus servicios para hacer lo que se denomina la corrección del factor de potencia. Bien, ahora, a la diferencia entre el ángulo de la tensión y el ángulo de la corriente, acá estos dos, lo que está entre paréntesis, a esos dos, a esa diferencia la vamos a llamar ángulo del factor de potencia. Y en muchas ocasiones se le llama ángulo phi, simplemente phi, ¿sí? Que va a ser entonces teta B menos teta I. Y eso entonces es lo que tenemos escrito por acá. La potencia aparente, magnitud de S, es voltaje por corriente. Y las unidades son volt-amperes. Por lo tanto, la potencia activa, en vez de escribir voltaje por corriente, lo puedo escribir como magnitud de S por el coseno de teta B menos teta I. Pero el coseno de teta B menos teta I dijimos que era factor de potencia. Por lo tanto, miren que acá tengo una expresión más sencilla, más corta para la potencia activa. Pues la potencia activa simplemente va a ser magnitud de S por factor de potencia. Magnitud de S por factor de potencia. Al ángulo, lo que está diciendo un momento, es el ángulo phi, va a ser teta B menos teta I, se le denomina ángulo del factor de potencia. Bien, y acá entonces también decíamos que hay una situación con el factor de potencia. Y es que si el ángulo es positivo o si el ángulo es negativo, no sabemos, si el ángulo es positivo o el ángulo es negativo, siempre el coseno va a ser un número positivo. Si ustedes quieren hacerlo, hay un momentico en la calculadora. Si nosotros sacamos, por ejemplo, el coseno de 60 grados, ustedes van a obtener que eso vale 1/2. Y el coseno de menos 60 grados también vale 1/2. Positivos ambos.
entonces perdemos el signo. Y ese signo, ¿qué nos representa? Pues representa nada más y nada menos el tipo de carga que tengamos. Porque recordemos que en las cargas inductivas se presentan atrasos y en las cargas capacitivas se presentan adelantos. Entonces, yo necesito tener esa información, pero el factor de potencia me cierra la posibilidad de conocer la información. Entonces, tenemos que ponerle un apellido al factor de potencia. Vamos a hablar del factor de potencia y le vamos a agregar siempre en adelanto o en atraso. ¿Cómo lo hacemos? Pues si el ángulo interno, el ángulo del factor de potencia es positivo, es porque la carga es inductiva. Mientras que si el ángulo, la diferencia entre la tensión, entre el ángulo de la tensión y el ángulo de la corriente es negativa, pues es porque el factor de potencia está en adelanto. Entonces, por favor, tengan en cuenta de aquí en adelante que debemos indicar en el factor de potencia no solamente el valor numérico, sino también indicar si es en adelanto o si es en atraso. Sin esa información, el circuito no queda perfectamente caracterizado. ¿Alguien quería comentar algo o preguntar algo? Sí, profe, ahí cuando decimos lo de que en el circuito está en adelanto, en atraso, el factor de potencia, le entendí que es capacitivo cuando está la corriente adelantada con respecto a la tensión, ¿sí? Correcto. Y en ese Ok. caso es en adelanto, sí, señor. Y es inductivo cuando se atrasa. Y es inductivo cuando la corriente se atrasa con respecto a la tensión, correcto. Listo, sí. gracias. Sí. Es decir, son varios puntos de vista para tomar eso, ¿no? Podemos mirar con el ángulo. Si el ángulo es positivo, carga inductiva. Si el ángulo es negativo, estoy hablando del ángulo del factor de potencia, ¿no? Si el ángulo es negativo, pues la carga es capacitiva. Pero también lo podemos ver, como estamos viendo, dice, si la corriente está atrasada con respecto a la tensión, es porque la carga es inductiva. Y si la corriente está adelantada con respecto a la tensión, es porque la carga es capacitiva. Y las cargas capacitivas tendrán entonces un factor de potencia en adelanto y las cargas inductivas tendrán un factor de potencia en atraso. Y eso es lo que veíamos por acá con esta expresión acá mnemotécnica, en donde aquí está en forma secreta, escondida, la clave para entender esto, para que no se nos olvide, ¿no? Entonces observen, ¿dónde está la corriente en la primera palabra? Pues está después. Eso significa que la corriente está atrasada en el inductor, ¿cierto? Atrasada con respecto a la tensión. Entonces hay un atraso en el inductor. Y en la siguiente palabra, la corriente está adelantada con respecto a la tensión en un condensador. Entonces, por eso en el condensador se presentan adelantos. Bien, entonces hicimos un ejemplo. ¿Me recuerdan si lo hicimos todo completo? Nos habíamos propuesto calcular la impedancia, la potencia aparente, el ángulo de fase, el factor de potencia en la fuente y comprobar que el ángulo de fase en la fuente es igual al ángulo de fase de la carga. ¿Me recuerdan hasta dónde llegamos si lo completamos todo? No, profe, llegamos hasta qué. Acá está una primera parte. Bueno, Sí. vamos a echarle una revisión de todas maneras al ejercicio. Bueno, tenemos este circuito. Es un circuito que tiene una fuente B, una capacitancia, perdón, una inductancia, J5 ohmios, su impedancia respectiva, una resistencia cuya impedancia es de 5 ohmios y una capacitancia cuya impedancia es de menos J4 ohmios. Todos en serie, como lo vemos acá, con esta fuente que vale 100 a 0 grados. Entonces queremos calcular la impedancia vista por la fuente y todos los demás parámetros acá. Entonces, pues, ¿qué debemos tener en cuenta? Que la impedancia vista por la fuente la podemos calcular haciendo el circuito equivalente en el circuito. Como los elementos están en serie, pues se suman, ¿cierto? Los elementos conectados en serie se suman y vemos que tenemos una resistencia. No hay más resistencias, pues no tenemos con quién más sumarla, pues nos queda la resistencia solita. En este caso, el resultado sería 5. Y en las partes imaginarias tenemos dos valores, uno positivo y el otro negativo, por lo tanto realmente se tienen que restar.
Entonces 5 menos 4 pues nos da 1 positivo y diríamos que eso es 5 más J. Entonces observen lo siguiente, esa carga como tiene una parte imaginaria positiva es porque la carga finalmente es inductiva. Es inductiva, ¿sí? Si lo pasamos a polares, observen, la magnitud nos da 5.1 a un ángulo de 11,31. Miren que el ángulo 11,31 es un ángulo positivo. Y como es positivo, pues indica que la carga es inductiva. Y así tiene que ser, porque acá vemos que precisamente es 1, la parte imaginaria, positiva. Por lo tanto, es porque la carga es inductiva. Bueno, y claro, como el ángulo es positivo, vamos desde una vez a adelantarnos y vamos a decir que el factor de potencia tendrá que estar en atraso, ¿cierto? El factor de potencia. Bueno, una cosa que vamos también a tener muy clara de aquí en adelante es la siguiente. Yo tengo una fuente. Esa fuente, por sí solita, lo único que impone es la tensión. La tensión que ella entrega es lo único que ella impone. Es decir, ella entrega 100 voltios. Eso nosotros no se lo podemos cambiar a la fuente, porque para eso ella es una fuente de tensión. Pero lo que entregue esa fuente en términos de corriente, en términos de potencia activa, en términos de otras variables, incluso el factor de potencia, no depende de la fuente misma, depende de la carga. La carga es la que pide y la fuente la que le da. La fuente entrega lo que le pide a la fuente. Y entonces, si la carga tiene un factor de potencia determinado, la fuente pues asume ese factor de potencia. La fuente trabaja con ese factor de potencia, no con otro. Si la carga le pide determinada cantidad de corriente, pues la fuente entrega esa corriente exactamente. No le va a entregar ni más ni menos, ¿sí? Entonces, por favor, ténganlo en cuenta. Y por eso es que nosotros hablamos de carga, porque ese elemento es el que va a solicitar lo que necesita para trabajar. Y la fuente tiene que... en paralelo, profe. Así está en paralelo o si está en serie o en cualquier tipo de conexión. Más adelante vamos a ver las conexiones en estrella y en triángulo y pasa exactamente lo mismo. La carga siempre es la que impone. Yo, por ejemplo, tengo un transformador. Si alguien de pronto ha trabajado en la parte industrial con un transformador, el transformador, de pronto me dicen a mí en el secundario hay 115 voltios. Pero la corriente, ¿cuánta corriente entrega el transformador? Pues cuánta corriente exactamente no lo sé, excepto cuando ya tenga conectadas las cargas y esas cargas se estén consumiendo, y entonces ya en ese caso sí puedo medir cuánto está pidiendo la carga y eso es lo que entrega el transformador. Pero el transformador por sí solito no va a entregar corriente. Es más, yo tengo el transformador, le quito la carga, pues no hay corriente. Porque ¿a quién le va a entregar? ¿Para qué va a entregar corriente el transformador si nadie le está pidiendo nada? ¿Sí? Entonces siempre, por favor, relacionen lo que entrega una fuente con lo que necesita la carga. Lo único que tiene control la propia fuente es el parámetro que está diseñada ella para entregar. En este caso, si es una fuente de tensión, pues entregará una tensión y ese valor sí depende de la propia fuente. Todos los demás parámetros, absolutamente todos los demás, dependen de la carga que yo le conecte. Permítame un momentico, callo mi perro que está ladrando. Qué pena con ustedes, me disculpan la interrupción, pero ya como que se está volviendo costumbre de mi perro que cada vez que inicio clase arranca a ladrar y yo sé que eso se escucha ya en el fondo y es incómodo para ustedes, entonces presento excusas por eso. Bien, entonces le estaba diciendo que la carga impone a la fuente todos los parámetros excepto el de la propia fuente, en este caso la tensión no la podemos cambiar.
Vamos a ver que eso es cierto. Vamos a demostrarlo en el transcurso del ejercicio. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es calcular la potencia. Nos piden calcule la potencia activa consumida por la carga y la entregada por la fuente. Pues bueno, para hacer este tipo de cálculos necesitamos resolver el circuito. ¿Y qué es resolver el circuito? Pues conocer algo que sea común a todos los elementos del circuito. En este caso, tenemos un circuito en serie y por lo tanto un circuito en serie, para resolverlo necesitamos calcular la corriente. ¿Por qué la corriente? Porque la corriente es lo común en todos los elementos. La corriente es la misma para la fuente y para la carga. Entonces vamos a calcular la corriente. ¿Cómo la calculamos? Pues la corriente por una ley de Ohm, voltaje sobre impedancia. Pues tenemos acá el cálculo que ya lo habíamos hecho, corriente, voltaje sobre impedancia, y pues obtenemos esta corriente que tenemos acá. 19.61 a un ángulo de menos 11.31 amperes. Y entonces vamos a hacer el cálculo de la potencia en dos partes. Uno, lo vamos a hacer el cálculo en la carga y luego vamos a hacer el mismo cálculo pero en la fuente y vamos a demostrar que es el mismo. Primero en la carga. En la carga, recordemos que la potencia promedio solamente la consume la resistencia. Entonces, pues calculemos la potencia en la resistencia y fue lo que hicimos también acá, ¿cierto? Potencia entonces va a ser R por I cuadrado. Pero ojo que tengan en cuenta, no van a confundir este 5.1 como la resistencia. No, esa es la magnitud de la impedancia. La resistencia es la que está en la parte real, ¿cierto? Entonces la resistencia vale 5 ohmios. La resistencia de la impedancia equivalente vale 5 ohmios. Y entonces decimos 5 por la corriente al cuadrado. Ojo, por la magnitud de la corriente al cuadrado. Ahí no incluimos el ángulo. Es la magnitud solamente. Y entonces en ese caso tenemos que la potencia es 1922.8 watts. ¿Cierto? Bien, y ya teniendo entonces esa potencia, pues hagamos lo mismo, pero ahora en la fuente. ¿Sí? En la fuente. ¿Cómo calculamos en la fuente la potencia? Pues si conozco la tensión, que la conozco porque es la fuente y me la dan como parámetro inicial del circuito, y calculé la corriente, pues puedo calcular la potencia. Entonces, ¿cómo se calcula la potencia? Pues recordemos que esta es la formulita de la potencia, B por I por el coseno de teta B menos teta I. Entonces reemplazamos B. ¿B qué es? Pues el voltaje de la fuente, que vale 100 voltios. ¿Y qué es I? Pues la magnitud de la corriente, que vale 19.61 amperes. Teta B, el ángulo de la tensión, pues que es 0 grados. Teta I, el ángulo de la corriente, que vale menos 11.31. Entonces, cuando hacemos aquí esta resta, pues es mejor un paréntesis para no perder el signo. Y sacamos el coseno de 11.31 y multiplicamos por 100 y multiplicamos por 19.61 y nos da un valor de 1922.9. Aquí vemos que hay una pequeña diferencia, ¿no? Este nos dio 1922.8 y aquí nos da 1922.9. Es por los decimales, ¿cierto? Por los decimales que estamos tomando y especialmente cuando le damos al cuadrado un parámetro, si tomamos poquitos decimales, el error se aumenta en forma cuadrática, ¿sí? En cambio aquí, como son multiplicaciones, es una forma lineal. Entonces por eso da una pequeña diferencia, pero en teoría son las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuente, aquí cuando la calculamos en la fuente, entrega a la fuente lo que le está pidiendo en términos de potencia activa la resistencia. La resistencia pide una cosa, pues eso es lo que entrega la fuente, ni más ni menos. Entonces en adelante, cuando a mí me pidan la potencia activa, yo la puedo calcular, si a mí me queda más fácil, directamente en la carga, o si me queda más fácil, la calculo directamente en la fuente. Pues tengo que mirar qué tengo, qué datos tengo, para ver cuándo me conviene en un lado o cuándo me conviene en el otro. ¿Por qué razón? Ya dijimos que es porque son exactamente iguales. Bien, si me preguntan la potencia aparente si la calculo en la fuente, pues va a ser voltaje por corriente, y voltaje por corriente sería 100 por 19.61, pues nos daría 1961 volamperes. El ángulo de fase en la fuente pues va a ser teta B menos teta I. Teta B vale 0 y teta I vale 11,31. Entonces, en total, el ángulo es 11,31. Observen, por favor,
que esto se calculó con los valores de la fuente. Pero miren que el ángulo es exactamente igual al que obtuvimos en la impedancia, miren, 11,31, ¿sí? Entonces, aquí estamos también demostrando que la impedancia, es decir, la carga es la que impone las cosas a la fuente. Le está imponiendo el ángulo. Si el ángulo de la impedancia es 11,31, pues la fuente va a trabajar con 11,31 también, ¿sí? Y miren el factor de potencia. El factor de potencia pues sería el factor de potencia igual al coseno de ese ángulo, que nos da 0,98. Pero tengamos en cuenta que tenemos que especificar, y no lo olvidemos nunca, si ese factor de potencia está en atraso o si está en adelanto. En este caso, como el ángulo es positivo, pues decimos que el factor de potencia está en atraso. O también otra forma de verlo es que como la carga, el equivalente es inductiva, pues el factor de potencia tiene que estar en atraso. Importante que entendamos bien eso y que no nos vayamos a equivocar nunca, porque al tomarlo en forma equivocada, pues cometemos errores que son delicados. Profe, un favor, un recorderis. Sí, señor. La resistencia solo consume potencia activa, ¿sí? Sí, señor. Bueno, ella se la consume toda, en totalidad, ¿cierto? Es decir, ella consume la que necesita, la que ella está diseñada para consumir. Por ejemplo, una plancha. Voy a poner un ejemplo así muy sencillo en la casa. Normalmente una plancha está diseñada para consumir 1000 vatios. ¿Sí? Eso es más o menos el consumo promedio de una plancha. Entonces, cuando yo la conecto allá al tomacorriente, pues ¿cuánta potencia le va a entregar el tomacorriente? Pues los 1000 vatios que necesita exactamente la fuente. ¿Sí? Ahora, que si hay varias resistencias, ojo, hay que tener cuidado, pues cada una va a pedir su propia potencia. Y la potencia total pues va a ser la suma de todas las potencias que requieran las resistencias. No importa cómo estén conectadas, si en serie, si en paralelo, lo que sea. La potencia se suma en forma lineal como lo hacíamos en los circuitos de corriente continua. No sé si por ese lado iba la pregunta o... Sí, sí, señor. Entonces sí, listo, gracias. Ok, listo, con gusto. Profe, tengo una pregunta. Sí, señor. Profe, una pregunta. Si existiera ángulo de teta B, que es de la fuente, se resta, hay que cambiaría en de adelanto o atraso, hay que cambiar. No, ahí lo que tenemos que mirar es, al hacer la resta finalmente, Sí. si el resultado da positivo o si el resultado da negativo. Sí. Por ejemplo, supongamos que la tensión, que el ángulo de la tensión tiene menos 10 grados, pudiera ser, Sí. ¿sí? No pasa nada. Si el ángulo de la tensión fuese menos 10, entonces hacemos el cálculo. Menos 10 menos 11,31. Sí. Y hacemos ese cálculo. Si el resultado nos da positivo, la carga sigue siendo inductiva. Pero si el resultado nos cambia de signo y se nos vuelve negativo, ahí sí decimos que la carga está en adelanto. En adelanto, pero por lo que es capacitiva, sí, señor. Ok, profe, listo. Muchas gracias. Listo. Ok, con gusto. Gracias por preguntar. Bueno, y entonces, pues lo que dijimos hace un momento, ¿cierto? Que la carga es la que realmente impone todo a la fuente, ¿sí? Todo lo que la fuente entregue es porque la resistencia o la carga en total, en general, lo necesita. Por ahora solamente hemos hecho cálculos de potencia activa, ¿sí? Pero vamos a ver que los elementos inductivos y capacitivos, y eso lo miraremos en un momento, pues ellos también consumen, pero consumen es otro tipo de potencia que por ahora no lo hemos visto y por lo tanto no la vamos a calcular. Estamos haciendo las cosas por partecitas, ¿sí? Bueno, este ejercicio ya lo habíamos resuelto también en algún momento. Acá teníamos entonces una fuente como esta, una combinación de resistencia con impedancia en paralelo, y entonces lo que hicimos fue calcular esta impedancia equivalente, estos dos en paralelo, y el resultado sumarlo en serie con esta resistencia de 4 ohmios. Entonces ese resultado finalmente nos dio por acá este valor que tenemos aquí, 11,68 más J 5,76. Que eso es igual a su vez a 13,02 con un ángulo de 26,25 grados. Entonces,
si nosotros queremos hacer los cálculos de potencia, los podemos hacer tanto en la fuente como en la carga, ¿sí? En cualquiera de los dos se pueden hacer. Entonces, si lo hacemos en la carga, el cálculo, por ejemplo, del factor de potencia en la carga, pues en la carga el factor de potencia sería el mismo ángulo de la impedancia, coseno del mismo ángulo, y la impedancia, como es de 26.25 grados, pues le sacamos el coseno de 26.25 y decimos que ese factor de potencia es de 0,8922. ¿Por qué está en atraso? Porque ese ángulo, observen, es positivo y proviene de una carga inductiva. Eso también lo podemos confirmar aquí, obsérvenlo, en la impedancia. Como la impedancia nos da en la parte real 11.68, es porque ese 11.68 es la resistencia equivalente. Y la reactancia nos da un número positivo. Eso significa que esa carga, esa parte reactiva, es inductiva. Por lo tanto, el factor de potencia va a estar en atraso. Si calculamos la corriente en el circuito, pues nos da este valor 9,22 a un ángulo de menos 26,25. Y entonces, para calcular la potencia consumida por la carga, y sabiendo que la resistencia de la carga es de 11,68, pues al hacer el cálculo obtendríamos que esa potencia es de 993 watts. Eso, miren que lo hicimos en la carga, pero si nosotros hacemos ese cálculo en la fuente, los resultados nos tienen que dar igual. Las diferencias, si es que las hay, se deberán solamente a los decimales. Entonces, miren, en la fuente, pues sabemos que el voltaje es 120 a 0 grados. Y la corriente, pues es la misma, ¿cierto? Porque es un circuito serie. Después de que lo volvimos simplificado, pues nos queda un circuito serie. Entonces, la corriente es la que pasa por la impedancia equivalente y también la que pasa por la fuente. Entonces, con esa corriente y con el ángulo de la tensión, pues calculamos, por ejemplo, el ángulo de desfase teta B menos teta I. El ángulo de la tensión es 0 y el ángulo de la corriente sería 26,25, pero recuerden que es una resta, teta B menos teta I. Como el teta I es negativo, ponemos un paréntesis para que no nos equivoquemos y el resultado, observen, nos da 26,25, exactamente el mismo ángulo de la impedancia. Y al sacarle el coseno a ese ángulo, pues nos da 0,89 y también tenemos que decir que es en atraso. El resultado es el mismo. Y nosotros no tenemos que hacerlo dos veces por la carga y por la fuente, ¿no? Nosotros hacemos uno de los dos, el que nosotros veamos que nos convenga más. Y de la misma forma, pues calculamos aquí la potencia activa, que es voltaje por corriente por factor de potencia. Voltaje vale 120 voltios, que es el voltaje de la fuente. La corriente, pues miren que encontramos que era 9.21 amperes. Y el factor de potencia, si es 0,89, pues la multiplicación de estos tres factores nos da 933 watts, que miren que es muy similar, o bueno, en este caso es idéntico a la que encontramos por el lado de la carga. Entonces, tanto en la carga como en la fuente, al totalizar, los valores tienen que ser exactamente iguales, no pueden ser diferentes. Bueno, por favor, trabajan con este ejercicio, es hacer exactamente lo mismo, pero vamos a colocar aquí una capacitancia, ¿cierto? Vamos a poner acá una capacitancia y entonces en esa capacitancia encontrar, bueno, pues en todo el circuito, encontrar los mismos dos parámetros que preguntamos en el circuito anterior. Bueno, por acá también queda una, bueno, este también lo hicimos acá, ¿cierto? En clase. Si tenemos una fuente, o recuérdenme si este lo hicimos o no, pero díganme la verdad. ¿No? No, ese no, señor, eso no. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirarlo. Este sería un caso de un circuito en paralelo, ¿sí? Pues un circuito en paralelo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un circuito en paralelo? En este caso, alimentado por una fuente de corriente, ¿sí? Vamos a hacer el análisis para dedicarnos más que todo a entender las cosas, a entender la aplicación de los conceptos y no tanto dedicarnos a hacer el cálculo numérico, sino entender. Y luego sí ya hacemos muchos ejercicios después. En este caso, esta corriente es conocida. Nos dicen que vale 1,2 por el coseno de 400t menos 45 grados.
y que alimenta dos impedancias en paralelo, Z1 y Z2. Estas Z1 y Z2 pues valen 2 más J2 ohmios y Z2 vale 3 menos J4 ohmios. Entonces tenemos los dos valores allí. Nos piden que calculemos el voltaje. ¿Cuál voltaje? Pues el voltaje de todo el circuito, ¿cierto? Porque como es paralelo, el voltaje tiene que ser exactamente el mismo. Calculemos la potencia promedio de toda la carga combinada, ¿sí? Y vamos a calcular el factor de potencia y la potencia aparente en la fuente. Bien, miren acá lo siguiente, no nos vayamos a mal acostumbrar de que a mí siempre me tienen que dar los valores en el dominio de la frecuencia, que en muchas ocasiones pasa eso, me dan ya los valores en el dominio de la frecuencia. Oye, pero si no me los dan, pues yo tengo que saber cómo convertirlos. Pues recordemos que para pasar una corriente del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, pues lo que hacemos es salvar la magnitud, que en este caso vale 1,2, y el ángulo, que vale menos 45. Y estos serían amperios, ¿sí? Asumimos, como no se nos especifica qué tipo de unidades son, asumimos que son RMS. Entonces la corriente fasorial 1,2 a menos 45 amperes. Como tenemos un circuito en paralelo, tenemos que resolver el circuito. ¿Resolver el circuito qué es? Pues calcular algo que sea común a la mayoría de los elementos, en este caso la tensión. Si yo calculo la tensión, pues tengo todo conocido, porque tengo la tensión y la corriente en la fuente. Tengo la tensión y la impedancia en la carga 1, y tengo la tensión y la impedancia en la carga 2. Por lo tanto, puedo conocer corrientes o potencias en todos los elementos sin ningún inconveniente. Entonces, lo primero que debo hacer es calcular la impedancia, calcular la tensión del circuito, y para ello, pues una de las formas más sencillas de hacerlo sería simplemente combinar las dos impedancias que tenemos acá. Como están en paralelo, recordemos, las impedancias se calculan como la multiplicación sobre la suma. Y en este caso, entonces, pues tendríamos que esa impedancia equivalente va a ser Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2. Las operaciones que ya tenemos que saber hacer muy bien y documentarlas, dejarlas claritas allí, pues multiplicamos. Para poder hacer, necesitamos pasarlo a polares, y en el denominador, para poder hacer la suma, necesitamos pasarlo a rectangulares. Hacemos las diferentes conversiones y finalmente tenemos una impedancia equivalente de 262 a un ángulo de 1367. Yo les pregunto, a partir de ese resultado, de esa impedancia equivalente, la carga combinada, ¿de qué tipo es? ¿Es inductiva o es capacitiva? Es inductiva. Es inductiva. ¿Todos de acuerdo que es inductiva? Sí, señor. Sí. ¿Y por qué sería inductiva? El ángulo es Porque es positivo. positiva. El ángulo es positivo. Correcto, el ángulo es positivo. Si lo pasáramos a coordenadas rectangulares, pues ahí nos saldría en la parte real la resistencia y en la parte imaginaria una impedancia o una reactancia inductiva. Entonces, evidentemente, bueno, eso está muy bien que ya lo veamos sin ningún tipo de problema. Una vez tenemos la impedancia equivalente, pues todo esto es una solita, y entonces la corriente multiplicada por la impedancia equivalente, pues me daría la tensión, ¿cierto? Y ya conocería la tensión de todo el circuito. Entonces acá está el cálculo por ley de Ohm, voltaje es igual a impedancia por corriente. Al hacer el resultado, pues obtenemos la tensión del circuito 3,14 a un ángulo de menos 31,33 volts. Bien, nos preguntan de ese circuito, bueno, que calculemos el voltaje, ya lo hicimos, y nos piden calcular potencia, potencia promedio, factor de potencia en todos los valores. Pues bueno, comencemos por ejemplo acá con la potencia aparente. Recordemos, la potencia aparente se escribe como una S con valor absoluto y se define como voltaje por corriente. Estamos asumiendo, recuerden, que tenemos valores eficaces o RMS. Entonces, ese voltaje vale 3,14. Acá lo tenemos, el voltaje es 3,14. Y la corriente que ya habíamos calculado nos había dado 1,2 amperes por allá arriba. Pues esa es la fuente que nosotros conocemos, ¿cierto? 1,2 amperes. Y eso nos da entonces en total
3.768 volt amperes. El factor de potencia pues va a ser el coseno de la diferencia de los ángulos, el ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente, y observemos que eso nos da 0,971 y es en atraso porque la carga es inductiva. Si ustedes hacen el cálculo interno acá de este ángulo, van a darse cuenta que ese ángulo es positivo también. Entonces de ahí también podemos concluir que la carga es inductiva y por lo tanto el factor de potencia está en atraso. Finalmente, para calcular esa potencia promedio, simplemente lo que hacemos es multiplicar la potencia promedio por el factor de potencia. La potencia promedio que calculamos hace un momento, 3,768, y lo multiplicamos por el factor de potencia que encontramos de 0,971, y eso nos da en total 3,658 watts. Que ya recuerden que tenemos las unidades, pero en watts. Bien, entonces pues es otro ejemplito más en donde calculamos valores como potencia promedio, factor de potencia y potencia aparente. Entonces les pido que por favor anoten este como ejemplo para que hagan de tarea, ¿sí? Tenemos una fuente de tensión de 1.2 por el coseno de 400t menos 45 grados y que alimenta dos impedancias en serie, Z1 y Z2, cuyos valores son 2 más J2, el valor de Z1, y Z2 es 3 menos J4. Entonces calculemos la corriente, la potencia promedio, el factor de potencia y la potencia aparente en la fuente, ¿sí? Es decir, los totales. Vamos a calcular los totales. Bien, por favor, para que practiquen, ¿sí? Es muy similar, simplemente que tenemos en este caso un circuito es en serie. Tenemos una fuente y los dos elementos están conectados en serie. Miren que de alguna forma se parece un poco a este, lo que pasa es que este es paralelo. El otro sería una fuente de tensión y los dos impedancias van a estar conectadas en serie. Entonces, por favor, lo trabajan y hacen los cálculos respectivos. Bueno, nosotros también habíamos trabajado por acá otro ejercicio de potencia promedio que lo vimos en la clase pasada. Y entonces, pues esto era esta primera parte, esta parte introductoria, que tiene que ver con la potencia activa. ¿Qué nos queda ahora? Y es resolver lo que tenemos en esa otra parte que no conocemos, y es, bueno, si los inductores y los condensadores no consumen potencia activa, pues ¿qué es lo que hacen en el circuito? Las resistencias hacen un trabajo, ¿cierto? Entonces la plancha, pues al consumir esos 1000 vatios, pues genera un calor y pues permite planchar la ropa. Si tenemos un motor y ese motor, por ejemplo, tiene un caballo de potencia, pues absorbe ese caballo de potencia, es decir, 746 watts, y mueve una carga, ¿cierto? Pero ¿qué hace entonces el inductor y el capacitor ahí? Pues vamos a mirar que ellos también tienen su propia función dentro de un circuito eléctrico, pero resulta que lo hacen en términos de una potencia que es diferente, y es una potencia que se llama potencia reactiva. Y ellas, tanto la potencia activa como la potencia reactiva, terminan fusionándose en una sola potencia que vamos a denominar potencia compleja, y es lo que vamos entonces a comenzar a trabajar a partir de este momento. ¿Alguien quería comentar alguna cosa? Caballeros, ¿no? Bueno, listo. Entonces, para trabajar con potencia compleja, no olvidemos, por favor, que ese término nuevo de potencia compleja va a estar integrado con lo que acabamos de ver. Con la potencia activa, no son diferentes, están ahí metidos todos. Con el factor de potencia, ¿sí? Con el factor de potencia y con el concepto del ángulo del factor de potencia y sus respectivos conceptos de atraso
o adelanto. Entonces, ¿qué es la potencia compleja? Entonces, primero que todo, vamos a suponer que en un elemento yo conozco la corriente y conozco la tensión. La corriente, pues con su magnitud y su ángulo, y la tensión con su magnitud y su ángulo. Entonces, por definición, la potencia compleja es B por I conjugado. Este asterisco en la parte superior significa conjugado de un número complejo. Recordemos que el conjugado de un número complejo se puede calcular cambiándole el signo dependiendo. Si estamos en coordenadas polares, le cambiamos el signo al ángulo. Y si estamos en coordenadas rectangulares, le cambiamos el signo a la parte imaginaria. Y con eso sacamos el conjugado de un número. Entonces, la potencia compleja será el voltaje multiplicado por el conjugado de la corriente. Si nosotros utilizamos estas dos que tenemos arriba, la corriente y la tensión, que están ya en coordenadas polares, y lo reemplazamos en esta definición que acabamos de hacer, pues vemos acá que la potencia va a ser B por I conjugado, es decir, B, que sería voltaje a un ángulo θ, corriente a un ángulo de menos θi. ¿Por qué menos? Si el ángulo acá es positivo, porque recuerden que tuvimos que sacarle el conjugado, y el conjugado se le saca un número en coordenadas polares cambiando el signo al ángulo, como lo vemos acá. Ya nos quedó entonces una multiplicación de números complejos en coordenadas polares. ¿Cómo se multiplica? Magnitud con magnitud, B por I, y los ángulos se suman algebraicamente, pero como el ángulo de la corriente es negativo, pues terminamos haciendo una resta, es decir, el ángulo será θB menos θI. Pero observen que todo esto ya es conocido para nosotros. ¿Qué es voltaje por corriente? Pues a eso es lo que habíamos denominado potencia aparente, es decir, magnitud de S. La magnitud de la potencia compleja es la potencia aparente. La magnitud de la potencia compleja, vemos acá, es la potencia aparente. ¿Y qué es esto? θB menos θi es lo que llamamos el ángulo del factor de potencia, que también ya lo conocíamos de antes, y simplemente aparece aquí dentro de la potencia compleja. Entonces miren que antes teníamos este factor, la potencia compleja, la magnitud de la potencia compleja, que es la potencia aparente, y el ángulo del factor de potencia. Los teníamos por allí, pero como independientes, ¿cierto? Uno por cada lado. Pues ahora, si los armamos de esta forma, de tal manera que tengamos un número en coordenadas polares, ese valor es exactamente lo que consideramos ahora que es la potencia compleja. A la potencia compleja le vamos a dar unidades de volt-amperes, igual que los de la potencia aparente. Volt-amperes, por favor no lo vayan a olvidar. Bien, entonces, pues acá está lo que acabamos de decir. Potencia compleja en polares va a ser potencia aparente a un ángulo de θB menos θi, que se corresponde con el ángulo del factor de potencia. Ahora, vamos a expresar en forma diferente esa potencia compleja. Vamos a pasarlo de polar a rectangular. Pues para pasarlo de polar a rectangular, recordemos, multiplicamos la potencia aparente por el coseno del ángulo en la parte real, más la potencia aparente por el seno del ángulo en la parte imaginaria. Y pues tenemos este resultado que vemos aquí. En la parte real, B por I por el coseno del ángulo, y en la parte imaginaria, B por I por el seno del ángulo. En la parte imaginaria, lógicamente, está acompañada por el operador imaginario J. Pero observen que cuando nosotros hemos convertido esa potencia a potencia compleja, en la parte real aparece algo que es conocido. B por I por el coseno de θB menos θi. Pues a eso fue lo que nosotros conocíamos ya anteriormente como potencia activa o potencia promedio. Y también por eso se le llama potencia real, porque precisamente es la parte real de la potencia compleja. Miren cómo las cosas van ajustándose solitas para formar un solo concepto que se llama potencia compleja. Entonces, en la potencia compleja tenemos la potencia activa en la parte real. La potencia P en watts.
Y en la parte imaginaria, ¿qué hay? En la parte imaginaria tenemos B por I por el seno del ángulo. Eso sí no lo conocíamos. Pero ya para que lo podamos conocer, pues lo vamos a bautizar. A esa parte imaginaria la vamos a bautizar y la vamos a llamar potencia reactiva. Y resulta, caballeros, que esa potencia es la que van a consumir las inductancias y las capacitancias. Las inductancias y las capacitancias van a consumir potencia reactiva. Entonces, primero hagamos las definiciones. Para poderla identificar y diferenciar bien, para no tener que escribir todo eso, a esa parte imaginaria lo vamos a llamar Q. Y entonces, por eso decimos acá que Q va a ser igual a voltaje por corriente por el seno de teta B menos teta I. Las unidades, ojo, miren, la potencia activa se da en watts, es decir, la parte real está en watts. Y la parte imaginaria y la potencia compleja la vamos a dar en bares, pero pilas que esa varia es con B pequeña, no la otra que ustedes de pronto conocen mucho, con B larga, ¿no? No es bar con B larga, sino bar con B pequeñita. Significa vol amperes reactivos. Vol amperes reactivos o simplemente bar o bares. Eso es lo que llamamos Q, B por I por el seno del ángulo. Y entonces la potencia compleja simplemente la podemos expresar en coordenadas rectangulares, como P más JQ. P en la parte real, Q en la parte imaginaria. Permítanme un momentito. Bien, entonces la potencia compleja, P más JQ. Es decir, en total, la potencia compleja tiene tres formas de representarse. Uno, mediante la definición. La definición sería B por I conjugado. Si la represento en coordenadas polares, pues voy a tener potencia aparente en la magnitud y el ángulo del factor de potencia en el ángulo. Si la represento en coordenadas rectangulares, pues en la parte real tendré la potencia activa y en la parte imaginaria tendré la potencia reactiva. Y eso es la mayoría de lo que necesitamos saber sobre potencia compleja. Nos hace falta solamente un detalle y es el siguiente. Ya hemos dicho, o les he dicho, que la potencia reactiva va a ser propia de los inductores y de los capacitores. Pero si la resistencia tiene su propia potencia, es única, es P, ¿cómo voy a diferenciar la potencia Q si es de un inductor o si es de un capacitor? Porque es la misma fórmula. Bueno, y al fin, ¿qué? ¿Cuál es cuál? Pues bueno, el asunto es bastante sencillo. Por lo siguiente, resulta que el seno es una función impar. Es decir, el seno, si yo se lo calculo a un número positivo, me da un valor. Y si se lo calculo al mismo número, pero negativo, me da la misma magnitud de antes, pero negativa también. ¿Sí? Es decir, para el seno sí que importa el ángulo. Entonces, para no ir a cometer errores o algo, hay que tener en cuenta ese signo. Entonces, miren cómo es el asunto. Nosotros sabemos que si el ángulo del factor de potencia es positivo, es porque tenemos cargas inductivas, ¿cierto? Pues bueno, si le saco el seno a un número positivo, pues el resultado será positivo y tendríamos que Q es un número positivo. Pero ¿qué pasa si el ángulo fuese negativo? Si el ángulo del factor de potencia, teta B menos teta I, fuese negativo, pues significa que el ángulo va a ser el seno va a ser un valor negativo y en total Q va a ser negativa. Entonces vamos a concluir que en los inductores y en general en las cargas inductivas, estas van a tener una potencia reactiva positiva.
Es decir, vamos a considerar que ellos consumen potencia reactiva. Los inductores consumen potencia reactiva. Mientras que en un capacitor, la potencia reactiva es negativa. Significa que ellos no consumen potencia reactiva, sino lo que hacen es generar potencia reactiva. Y esto va a ser una cosa muy interesante y muy valiosa de tener en cuenta, porque con esto podemos resolver muchísimos problemas reales en las industrias hoy día. Y muchas empresas no saben que eso se puede hacer y están perdiendo plata. Y nosotros podríamos ganar ahí opciones de que nos mejore nuestro trabajo por el conocimiento que tenemos, o incluso ser asesores o consultores o contratistas para mejorarles el factor de potencia a una empresa, de la cual también ya tendremos el análisis más adelante. Profe, ¿Alguien quiere? Sí, señor. Sí. Disculpe, usted me dice que un capacitor la consume. No, el capacitor la genera potencia reactiva, genera reactivos, mientras que el inductor consume reactivos. Sí, no sé cuál es la inquietud entonces. No, hay que tenerlo con... Hace el capacitor primero la consume y luego la genera. ¿Sí está bien así? No, No, el capacitor siempre la va a generar. Sí, el capacitor siempre va, y el inductor se la va a consumir. Okay, listo, ¿sí? Gracias. Exacto. Pero le adelanto un poquito el asunto. Resulta que en muchas empresas, normalmente la mayor cantidad de aparatos que hay son transformadores y motores, especialmente motores de inducción. Y esos motores y esos transformadores son cargas inductivas. Por lo tanto, ellos consumen energía reactiva. Esa energía reactiva, pues al consumirla le tenemos que pagársela a la electrificadora. Es decir, la electrificadora nos va a cobrar lo que consume la parte de la resistencia, que son la activa, y lo que consume las inductancias, que son los reactivos. Claro, yo tengo que pagar entonces doble cuenta, activos y reactivos. No sé si alguien ha visto la cuenta que llega a una empresa. Allá figuran dos valores, el de la energía activa y el de la reactiva. ¿Sí? Y eso es bastante. Nosotros, por fortuna, por ahora, solamente pagamos en nuestras casas la activa. Pero eso no lo duden, que entre muy poquito tiempo nos van a cobrar también la reactiva. ¿Sí? Porque solamente tenemos un solo contador en nuestra casa. En cambio, en las empresas se tienen de a dos contadores, el de activa y de reactiva. Pues bueno, la buena noticia es que nosotros podríamos generar nuestra propia energía reactiva en la casa. Algunos de esos youtubers que no saben nada y medio escuchan algo interesante y sacan allá la noticia, estamos sacando la energía infinita, estamos haciendo, no sé, por ahí ese tipo de locuras que hablan allá. Pero realmente nosotros podemos producir nuestra energía reactiva ahí en la casa y no comprársela a la electrificadora. Y lógicamente, pues bajar nuestra tarifa, nuestro consumo bastante. ¿Cómo se hace? Si lo que tengo es motores que necesitan reactivos, pues lo que pongo son condensadores que le entreguen a esos reactivos lo que necesitan. Y entonces no se los tengo que comprar a la electrificadora. Entonces, a esa acción de colocar condensadores para que generen reactivos que necesitan los inductores es lo que se denomina la corrección del factor de potencia. Lo vamos a mirar con todo el detalle más adelante, ¿sí? Pero para que lo tengan en cuenta, que los condensadores producen reactivos mientras que los inductores consumen reactivos. Bien. Profe, Sí, señor. Sí. Y en cuanto entonces a los motores que hace regeneración, si usted habla que la inducción solamente consume. Pero que hace regeneración, ¿cómo sería? Que, por ejemplo, como en un automóvil, que yo pongo una plantica y con esa planta cargo una batería, o ¿a qué se refiere? Sí, a veces así. Sí, más o menos, profesor, sino que es que en los motores de inducción, en la jaulardilla, pues hay una parte de ellos que hace una regeneración y que pues transformado nuevamente se lo entregan a la red. Energía mecánica, energía eléctrica. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Ahí sigue siendo
ahí sigue siendo reactivos inductivos, ¿sí? Ahí simplemente se está recuperando algo de energía mecánica en eléctrica, pero estaríamos hablando de pronto entonces en ese caso más bien es de la parte de la potencia activa, ¿sí? Que algo tendría que ver ahí la potencia activa. Pero para realmente uno bajar la cuenta en forma notoria, tenemos que poner un banco de condensadores. Realmente no es un solo condensador, sino son varios. Hay que poner un banco de condensadores y hay que hacer algún tipo de conexión especial, de la cual hablaremos de eso más adelante, ¿sí? Pero esa es una forma con condensadores. Lo que pasa es que yo puedo tener otro tipo de motores que no sean necesariamente los de inducción, sino motores síncronos. Hay un tipo de motores que llaman síncronos y estos motores nosotros podemos ajustarlos de tal manera que consuman reactivos o que generen reactivos. La misma máquina, es decir, la misma máquina la puedo poner como si fuera inductor o como si fuera capacitor. Y entonces, la idea es poner a trabajar esa máquina para que genere reactivos y esos reactivos sean los que suministren los reactivos que necesitan los otros motores que estén en la misma empresa y por lo tanto compensen o al menos disminuyan el consumo de reactivos y le bajen la cuenta al gerente o a la empresa misma, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que son bien interesantes de hacer y muchas empresas no saben que eso es legal, ¿sí? Que eso es legal, que eso es más, debería ser, según la CREG, que es la empresa que la Comisión de Energía y Gas, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, eso es una normativa en donde la electrificadora tiene que decirle a las empresas que están consumiendo demasiados reactivos, oiga señor, usted está consumiendo demasiados reactivos, por favor corrija el factor de potencia. La verdad no se lo dicen. Y no se lo dicen ¿por qué? Pues simplemente porque ese empresario está pagando excesiva cantidad de energía y para la electrificadora eso le conviene, a ella le importa es simplemente vender, ¿cierto? Y el empresario es el que está llevando el bulto ahí. Pues bueno, nosotros podemos ya con este conocimiento de pronto decirles cómo hacer ese cambio y reducirles los costos. Lógicamente hay que mirar varias cosas, señores, y es que yo puedo montar el tablero, ¿sí? Lo puedo hacer con condensadores o lo puedo hacer con un motor síncrono, pero eso también tiene unos costos. Comprar el tablero, comprar todo, la instalación, bueno, todo el asunto, pues va a requerir una inversión inicial. Entonces ahí yo tengo que también aprender un poquito de finanzas, que eso es lo que a veces nosotros fallamos mucho como ingenieros. Nosotros somos buenos técnicamente, pero el gerente me va a preguntar, bueno, ¿y cuánto me vale eso y en cuánto tiempo recupero la inversión? Iba miércoles y me dejaron a mí mudo, no tuve que decirlo, pues tenemos que aprender a mirar cuánto me vale a mí ese banco de condensadores, cuáles las características, quién lo vende, la traía, si me toca importarlo o no, la instalación, la puesta en marcha y el funcionamiento. Pero también a partir de eso, si yo hago bien los cálculos, yo sé que voy a reducir cierta cantidad de energía reactiva en el consumo. Y si eso lo voy a hacer durante horas, durante días, durante meses, pues yo puedo calcular en un mes cuánta plata recupero porque estoy consumiendo menos reactivos. Y multiplico eso por el tiempo y hago un pequeño análisis financiero allí en el que entonces encontraré que, por ejemplo, tal vez en 2 años ya recupero la inversión de lo que me costó a mí el banco de condensadores. Entonces yo le puse al gerente, miren, aquí le tengo el proyecto. El proyecto técnicamente es esto, el tablero es esto, tiene que hacer esto, lo venden acá, no sé qué más cosas. Y la plata usted la va a recuperar en 1 año y medio. Un gerente que le diga a usted que le va a recuperar una inversión en 1 año y medio y que ahí para adelante es ganancias, normalmente usted se gana ese contrato o se gana a su patrón ahí porque usted está dándole una muy buena idea. Ya cuando la recuperación de la inversión sea por encima de 3 o tal vez 4 años, ya es complicado que nos crean mucho porque se demora mucho la recuperación, ¿cierto? Y entonces los gerentes de pronto piensan, esa plática que voy a invertir ahí tanta ahorita, mejor la utilizo para tapar un hueco aquí o para tapar una cosa allá y eso. Pero nosotros tenemos que hacer primero esos cálculos y si vemos que son 2 años o menos, es un buen negocio y entonces lo podemos llevar a cabo. De eso, pues estamos trabajando, por ejemplo, en algunos trabajos de grado acá en la institución, algunos hacen eso como trabajo de grado, pero ustedes perfectamente van a tener esa posibilidad de hacerlo en su vida laboral, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Es más, si ustedes conocen de alguna empresa que tenga doble contador,
y que no tengan la corrección del factor de potencia, pues nos pueden decir a nosotros y acá con un proyecto de grado les hacemos todo el diseño, todos los cálculos, tanto la parte técnica como la parte financiera. Y se les entrega todo el análisis y ya la empresa mirará si lo hace o si no lo hace. Nosotros sí no nos comprometemos a la parte constructiva porque con estudiantes no se puede, pues es delicado meterse uno con estudiantes en la parte de construcción y ya sería otra cosa diferente allá. Normalmente la institución no cobra por eso, por ese servicio. Es una parte de la extensión que hace la institución con las empresas, como una especie de responsabilidad social empresarial, pero lógicamente lo que sí exigimos es que cuando se haga ese trabajo y se les entregue todos los informes, que ellos a su vez nos entreguen una certificación que avala a los estudiantes que lo hicieron como consultores y que uno quede ya como consultor en su hoja de vida, pues eso es una cosa que le arregla muchísimo la hoja de vida. Entonces cualquier cosa, ahí ustedes me comentan en otros momentos. Bueno, entonces estamos hablando de la potencia compleja. Ya vimos que esa potencia compleja tiene dentro cosas que ya conocíamos, como la potencia aparente en la magnitud, como el ángulo del factor de potencia en el ángulo, como la potencia activa en la parte real y este parámetro nuevo que es el de la potencia reactiva que está en la parte imaginaria. Y también dijimos que esa parte imaginaria, si es positiva, es porque es de una carga inductiva que consume reactivos, mientras que si es negativa es porque es de un condensador que entrega reactivos, que produce reactivos. Bien, ahora viene este concepto que a algunos inicialmente les cuesta un poco de trabajo, pero que es simplemente una representación gráfica de lo que acabamos de hacer. Exactamente lo que acabamos de hacer es lo que les voy a presentar acá. Miren, es lo que denomina el triángulo de potencias. El triángulo de potencias no es más que una representación gráfica de la potencia compleja. Vemos en el eje horizontal la parte real, en el eje vertical la parte imaginaria, ¿cierto? Y en la parte real pues tendríamos la potencia activa P. En la parte imaginaria tendríamos la potencia reactiva Q. En este caso, como está hacia arriba, es porque es positiva. Y eso significa que un triángulo con la punta hacia arriba es porque es de una carga inductiva. Pero podría ser de una carga capacitiva. Y en la carga capacitiva, Q iría hacia abajo porque los reactivos son negativos, ¿cierto? Y en ese caso el triángulo iría con la punta hacia abajo. La única diferencia. Supongamos que la carga es inductiva, por lo tanto tenemos P en la parte horizontal y Q en la parte vertical hacia arriba. Miren que formamos entonces los catetos de un triángulo. ¿Y qué es la hipotenusa de ese triángulo? Pues precisamente es la potencia compleja en magnitud, la magnitud de la potencia compleja, es decir, la potencia aparente. Y el ángulo teta B menos teta I, que aquí le he puesto como teta menos phi, realmente sería teta B menos teta I, sería el ángulo del factor de potencia. Entonces simplemente es una forma de representarlo en forma gráfica. Pero nosotros también lo podemos hacer en nuestra calculadora simplemente pasando de polares a rectangulares o de rectangulares a polares. Es decir, si tengo P y tengo Q, lo que tengo es la representación en coordenadas rectangulares. Y despejo magnitud de S y ángulo para pasar a polares. O lo contrario, si lo que tengo es magnitud de S y ángulo, pues de ahí puedo pasar de polar a rectangular calculando P y Q. Lo que sucede es que en ocasiones no lo puedo hacer en la calculadora tan sencillo porque supongamos lo que conozco es P y conozco el ángulo. Conozco la potencia activa y el ángulo. Pues ahí no tengo la potencia compleja porque la potencia compleja es P más JQ o magnitud de S a un ángulo de factor de potencia. Y acá lo que tengo es una parte de la expresión de la potencia compleja en coordenadas rectangulares como por ejemplo P y el ángulo que es la representación de la potencia compleja pero en polares. Entonces tengo ahí una parte de una y otra parte de la otra. Entonces, ¿cómo hago para encontrar lo demás? Pues ahí tengo que utilizar las propiedades de los triángulos rectángulos. Por ejemplo, si tengo P, como estamos diciendo, y tengo el ángulo,
¿Cómo podría calcular Q? Pues recuerden que P en este caso sería el ángulo, perdón, el segmento o el cateto adyacente al ángulo, y por lo tanto Q sería el cateto opuesto. Y la relación entre ese cateto opuesto y el cateto adyacente nos da la tangente del ángulo. Entonces decimos que la tangente del ángulo va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente del ángulo sería Q sobre P. Si conozco P y conozco el ángulo, despejo Q. Y entonces en ese caso ahí sí ya tendríamos P y tengo Q. Pero supongamos, por ejemplo, que ahora lo que conozco es magnitud de S, ¿sí? La magnitud, es decir, la hipotenusa, y que lo que conozco es Q. Tengo esos dos. ¿Qué necesitaría calcular? Pues necesitaría calcular, por ejemplo, P. ¿Cómo calculo P? Pues similar a lo que hemos hecho antes. Si tengo la magnitud de S y tengo Q, pues yo puedo calcular entonces este valor de P. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Quién me dice? Si tengo S en magnitud, tengo la hipotenusa y tengo Q, ¿podría calcular P? Sí. ¿Cómo podría hacerlo? Por el teorema de Pitágoras. Es decir, entonces una forma sería diciendo que esta magnitud sería este término P al cuadrado más este término Q al cuadrado y sacando raíz cuadrada. Pero como ya conozco dos de ellos, pues simplemente despejo el tercero. En este caso sería P. Y en total lo que tendríamos era magnitud de S al cuadrado menos Q cuadrado raíz cuadrada. Eso sería igual a P, ¿cierto? Entonces lo podría hacer. Pero entonces miren que ahí en ese caso vamos a necesitar relaciones trigonométricas. Además de los números complejos en la calculadora, ¿cierto? Necesito en ocasiones relaciones trigonométricas. Entonces es para que por favor no perdamos de vista y por eso les he molestado tanto, para que aprendamos a hacer bien las operaciones con la calculadora y que también entendamos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos manejando, para que por ejemplo en este caso podamos nosotros llegar a trabajar sin inconvenientes con los conceptos de la potencia compleja. Bueno, esto que está acá escrito, se los dejo para que lo lean, es exactamente lo que les acabo de decir, la explicación de cómo se hace ese triángulo. Y tengamos en cuenta, vuelvo a repetirles, que si el triángulo está hacia arriba, es decir, si este ángulo es positivo, es porque la carga es inductiva. Por el contrario, si el triángulo va hacia abajo, significaría que el ángulo es negativo. Y pues si el ángulo es negativo, estamos hablando de cargas capacitivas. Es decir, en el primer cuadrante, el triángulo nos produce cargas inductivas y en el cuarto cuadrante, hacia abajo, ese triángulo nos produce cargas capacitivas. Para terminar, acá simplemente les dejo lo que ya sabíamos acerca de la potencia en circuitos eléctricos 1. Habíamos dicho allá que la potencia se puede sumar linealmente. Si yo tengo varios elementos conectados, no importa si están en serie o en paralelo, y conozco la potencia de cada uno de ellos, la potencia total va a ser simplemente la suma de todas las potencias. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. No importa cómo estén conectadas las cargas, la potencia total va a ser simplemente la suma de las potencias individuales. Entonces, si tengo dos cargas y cada una tiene potencia compleja S1 y S2, la potencia total va a ser S1 más S2. Puesto que la potencia compleja yo también la puedo representar en coordenadas rectangulares con P y Q, cada una de ellas, y sabemos que las potencias P, que son las reales, pues se suman reales con reales, mientras que las reactivas Q se suman reactivos con reactivos, pues se puede también entonces concluir que yo puedo sumar por aparte solamente las potencias reales. Si conozco la potencia de una y conozco la potencia de la otra, potencia real o activa, pues la potencia total sería la suma de las dos. Y lo mismo con los reactivos. Si lo que conozco es las potencias reactivas, pues la potencia total será la suma de las dos.
Ojo que eso no se puede aplicar para la potencia aparente. La potencia aparente no se puede sumar linealmente porque estaría sumando es hipotenusas y eso sí no se puede hacer. Yo puedo sumar los catetos de esa potencia sin problema, ¿sí? Real con real, imaginario con imaginario, pero no puedo sumar las hipotenusas, es decir, no puedo sumar en este caso las potencias aparentes. Eso no se puede hacer. Bien, teniendo eso ya en mente, nos quedaría entonces simplemente hacer ejercicios, pero para eso tendríamos la clase de del siguiente viernes. Por el próximo viernes, entonces resolveríamos ejercicios. Inicialmente, pues yo les voy a preparar algunos resueltos y nos vamos a dedicar a analizarlo. ¿Qué pasa esto? ¿Quién genera esto? ¿Quién calcula aquello? ¿Cómo hacemos el procedimiento para calcularlo? Y luego sí nos vamos a dedicar a hacer ejercicios ya aquí en clase, en donde espero que todos participen aportando con sus cálculos y con sus preguntas y todo lo demás. Bueno, y eso es lo que les quería contar entonces hoy de potencia compleja, para terminar entonces esta primera parte del tema. No sé si tengan alguna pregunta para terminar hasta este momento. Bueno, entonces, si no hay preguntas, entonces dejamos nuestra clase hasta así en el día de hoy. Recuerden que la clase pues está siendo grabada y va a quedar ahí disponible en Teams para que la